La ilusión de invencibilidad de Rusia no solo se está desmoronando en los campos de batalla de Ucrania, sino también en los tranquilos pasillos de Moldavia. Sin disparar un solo tiro, Putin recibió desde Chisinau el golpe más devastador y letal que se produjo sin que se disparara una sola bala. En este preciso momento, miles de soldados de élite rusos que se encuentran actualmente varados a cientos de kilómetros de las propias fronteras de Rusia están siendo abandonados a su suerte directamente ante los ojos del Kremlin. Debido a que Moldavia tomó una decisión tan trascendental como valiente, dio un puñetazo sobre la mesa. Lanzaron un terrible ultimátum que resonó por las calles de Chisinau y los pasillos del Kremlin, poniendo fin a décadas de juegos de cortesía diplomática a los que habían estado jugando. Tras la destrucción 1 a 1 de una serie de puentes militares entre Rusia y Transnistria, Moldavia tomó la decisión oficial de abandonar la Comunidad de Estados Independientes, CEI, el 8 de abril de 2026. La presidenta Maya Sandu firmó el proyecto de ley. Esta salida es más que un simple nombre en un trozo de papel. Es un cruce importante que despeja el aire del polvo que se ha acumulado sobre los restos, que aún quedan del legado soviético en Europa del Este, ya que la medida tomada por Chisinau tendrá un efecto en el mapa, lo que provocará el cierre de las conexiones terrestres y aéreas entre Rusia y Moldavia. Una de las arterias más importantes y estratégicas de Putin en Europa del Este es la larga y estrecha franja de tierra conocida como Transnistria, que se encuentra encajada entre el río Dniester y Ucrania. Situada en pleno centro de Europa, esta zona sirvió durante muchos años como el patio trasero intocable de los traficantes de armas más poderosos y de los antiguos agentes del KGB que operaban en la región. Moscú llevó a cabo operaciones en este territorio en la sombra, con la intención de mantener un estado de inestabilidad crónico y generalizado en los Balcanes y Ucrania. Para las operaciones encubiertas de Rusia que se extendían a los Balcanes y la región del Mar Negro. Siempre fue un punto de partida fantástico, un punto ciego impecable. Por el contrario, la decisión de Moldavia de retirarse de la región cortó de un solo golpe todos los vínculos geoestratégicos del Kremlin en Transnistria. De repente, los 1.500 soldados rusos que llevaban años prácticamente montando guardia en ese territorio se vieron incapaces de escapar de su apuro. En el transcurso de la noche, descubrieron que estaban atrapados tras las líneas enemigas en medio de una trampa de la que no había escapatoria. Ya no es posible que estas fuerzas se oculten haciéndose pasar por una misión de mantenimiento de la paz. El hecho de que se hayan convertido formalmente en una fuerza de ocupación ilegal que viola el derecho internacional está documentado. ¿Qué pasará con esos 1.500 soldados rusos ahora que Moldavia ha tomado una decisión tan sorprendente? Esta es la pregunta que surge directamente en el centro de este terremoto geopolítico. De hecho, la respuesta a esta pregunta permite comprender uno de los desastres logísticos más significativos en los anales de la historia militar de Rusia. Los soldados que se encuentran actualmente confinados en Transnistria no son soldados típicos. Se trata del personal del Grupo Operativo de Soldados Rusos que lleva estacionado en la región desde 1992. Esta unidad militar rusa concreta en la región sirvió como símbolo de la mano de hierro de Moscú en estos territorios durante varios años. Estaban preparados para apretar el gatillo en cualquier momento, con el fin de influir en la política del gobierno nacional de Moldavia e impedir cualquier integración europea que pudiera haber sido posible. La medida que tomó Moldavia a través de la CEI, por otro lado, les arrebató literalmente toda la base jurídica. La presencia de estas fuerzas en territorio moldavo ya no está protegida por ningún amparo internacional bajo ninguna circunstancia. Todos y cada uno de ellos se han convertido en elementos prohibidos, y su mera presencia constituye un delito. Por otro lado, el gobierno de Moldavia no se limitó a utilizar simplemente esta estrategia política. Chisinau tomó una medida considerablemente más severa al declarar que el escalón de mando del grupo operativo de las fuerzas rusas en Transnistria, conocido como persona non grata, se encontraba en su territorio.
Con el fin de cortar las relaciones militares y diplomáticas del Kremlin en Moldavia, esta medida fue un golpe estratégico impecable que se pretendía asestar. Sin permiso a estos comandantes rusos, ya no se les permite entrar en ningún territorio que se encuentre bajo la soberanía de Moldavia. Son muy conscientes de que en el momento en que entren en el país, serán deportados sin demora desde la frontera, principalmente debido a que los guardias fronterizos moldavos mantienen una vigilancia constante en los puestos de control y frustran inmediatamente cualquier intento de infiltración, incluso el más insignificante. Con la puesta en práctica de esta ingeniosa maniobra por parte de Chisinau, la cadena de mando que habría sido responsable de ejecutar las órdenes de Moscú sobre el terreno ha quedado completamente paralizada. Los soldados rusos se encuentran actualmente confinados en la prisión de Transnistria, que es una diminuta prisión al aire libre. Esta circunstancia los ha encerrado por completo en su interior. Además, el hecho de que la gran mayoría de estos 1.500 soldados esté compuesta por gente local desesperada que nunca ha visto Rusia en su vida, y a la que simplemente le han metido pasaportes rusos en los bolsillos, es un rasgo aún más tragicómico de esta situación para Rusia. En otras palabras, Moscú está ahora condenando abiertamente a estas personas, a las que describe sobre el papel como una unidad de élite rusa al hambre y al aislamiento total, sin ninguna otra opción. Debido al conflicto en Ucrania, todas las fronteras terrestres y aéreas que conforman esta región ya han sido completamente cerradas. Actualmente es imposible proporcionar a estos soldados ni siquiera un solo miembro adicional del personal, y mucho menos una sola bala, un solo litro de combustible o combustible en general. En este momento, las tropas que se supone que forman parte de la élite de un gran ejército son incapaces incluso de colarse en vuelos civiles y tampoco pueden conseguir ni siquiera los suministros más básicos. Es lógico que esta circunstancia haya tenido un impacto profundo y significativo en el Kremlin. Ante este aprieto sin precedentes, la administración de Moscú está prácticamente rugiendo de ira. Sergei Shoigu, que ocupa el cargo de secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, ha hecho pública su presencia y ha comenzado a lanzar amenazas bastante severas. Shoigu advirtió de que tanto la vida como la seguridad de los ciudadanos rusos corren un grave peligro. Anunció al mundo entero que Moldavia está ejerciendo presión sobre las fuerzas rusas de forma decidida y metódica. Shoigu llegó incluso a lanzar una amenaza velada de acción militar al afirmar que emplearían todas y cada una de las tácticas necesarias en caso de que fuera preciso. La situación en el frente, sin embargo, demuestra que estas amenazas carecen por completo de fundamento. En la actualidad, Rusia no posee ninguna capacidad logística que pueda utilizarse para ayudar a este regimiento aislado. Se ha señalado a Kirill Budanov, jefe de la oficina del presidente de Ucrania, que el contingente ruso en esta zona es extremadamente reducido y que en estos momentos es físicamente imposible reforzarlo. Es decir, Rusia, que afirma tener uno de los ejércitos más grandes del mundo, se enfrenta actualmente a la vergüenza de abandonar a sus propios soldados a su suerte justo al lado de su país. Por otro lado, los 1.500 soldados rusos que se encuentran actualmente varados en Transnistria no son los únicos que constituyen la verdadera y mayor amenaza. Justo bajo los pies de estos soldados yace la pesadilla militar más aterradora que Europa del Este haya visto jamás. El depósito de municiones de Kovasna es el nombre de esta catástrofe que se ha estado gestando. Desde la caída de la Unión Soviética, esta enorme instalación de almacenamiento ha permanecido oculta en el territorio de Transnistria. Se afirma que contiene concretamente 20.000 toneladas de munición pesada. Hay millones de cartuchos, cientos de miles de proyectiles de artillería y enormes proyectiles de tanque apilados en estas lúgubres bóvedas que contienen una gran cantidad de munición. Es importante señalar que este arsenal no es un depósito típico. Cuando el vasto 14º Ejército Soviético se retiró de Alemania Oriental y Checoslovaquia al término de la Guerra Fría, dejó tras de sí un aterrador vertedero militar que aún existe hoy en día. A lo largo de varios años, observadores extranjeros e incluso inspectores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa han sido amenazados con armas de fuego.
y se les ha impedido acercarse a estas instalaciones de cualquier forma. Este arsenal creado anteriormente para las ambiciones del Pacto de Varsovia de invadir Europa es ahora un enorme polvorín que irradia muerte a su alrededor. El hecho de que el 57% de estas municiones haya superado hace tiempo su fecha de caducidad es el aspecto más aterrador de la situación. Se encuentra en el centro de la región como una gran bomba de relojería, con la anilla retirada lista para detonar en cualquier momento que aún se desconoce. La destrucción que este arsenal podría causar si llegara a explotar en algún momento en el futuro podría ser comparable a la causada por un arma nuclear de menor tamaño. Toda la región circundante, que abarca decenas de kilómetros, quedaría borrada del mapa en cuestión de segundos, y podría producirse una catástrofe ecológica de proporciones gigantescas. Afortunadamente, como consecuencia de la salida de Moldavia de la Comunidad de Estados Independientes, CEI, este enorme campo de muerte ya no tiene ninguna legitimidad formal. Con el pretexto de proteger esta instalación de almacenamiento, Rusia ha estado estacionando a su personal militar en esa región durante varios años. Ahora incluso este único argumento legal que tenía el Kremlin se ha desmoronado por completo y ha desaparecido de la escena internacional. En la actualidad, el mayor almacén ilegal de municiones de Europa del Este se ha convertido en una carga enorme que Rusia es incapaz de soportar. Debido a esta circunstancia, Chisinau tiene en sus manos una gran baza que le permitirá atraer la atención de la comunidad internacional hacia la región y obligar a Rusia a retirarse por completo de ella. Por otra parte, este valiente proceso que Moldavia ha puesto en marcha en Transnistria está alterando por completo el futuro político del país, y no solo su destino militar. En este momento, la nación ha completado el proceso de eliminar por completo la opresiva y asfixiante presión y sombra rusas que han persistido durante décadas. Chisinau ha proclamado su intención de adherirse a la Unión Europea de una manera inequívoca, inconfundible e inalterable. Putin está atravesando actualmente una situación análoga al revés logístico que sufrió en el campo de batalla, y está ocurriendo de la manera más insoportable en la mesa diplomática. A pesar de todas las amenazas militares, los brutales chantajes energéticos y las oscuras técnicas de guerra híbrida que ha empleado el Kremlin, Moldavia no ha dado ni un solo paso atrás ni se ha retirado. Mediante su integración en el sistema energético europeo, el gobierno de Sandu logró neutralizar el arma de chantaje más peligrosa de Moscú, que era la amenaza de cortar el suministro de gas natural. Esto se logró sin ceder ante la amenaza de Rusia. Este procedimiento fue iniciado por el gobierno y se completó de un solo golpe. Lo hicieron ignorando todas y cada una de las quejas procedentes de Minsk. La decisión tomada trajo consigo implicaciones mucho más profundas que la mera firma de un papel. A Moscú se le ha presentado un ultimátum diplomático importante e histórico sobre la situación. En este momento, el proceso de integración de Moldavia en la Unión Europea avanza con un vigor inagotable. Por un margen significativo, la nación ha ascendido a la posición de ser el candidato que participa en el proceso de ampliación de la UE, que más progresos está realizando y que está teniendo más éxito. Ahora es de conocimiento común, en los pasillos de Bruselas, que Moldavia ya no es meramente una zona de amortiguación, sino más bien un baluarte estratégico vital de la familia europea. Esta es una afirmación que se hace sin vacilación. La pregunta ahora es, ¿cómo podrá Moldavia adherirse a la Unión Europea a pesar de que alberga en su territorio una región ilegal llamada Transnistria? El plan de integración en dos fases que Moldavia ha orquestado, con la maestría de un gran maestro de ajedrez, entra en acción precisamente en este momento aquí. Sin esperar a que se resuelva el problema de Transnistria, el gobierno de Chisinau está preparando la adhesión a la Unión Europea, con solo la orilla derecha, bajo la jurisdicción del gobierno central. Además, esta política con visión de futuro permite eludir la tradicional trampa dilatoria de Rusia, que consiste en abordar primero los problemas internos del país y luego adherirse a la Unión Europea.
Por otro lado, la zona separatista se ve abandonada por completo a su suerte, en lo que respecta a los asuntos económicos, debido principalmente al hecho de que Ucrania ya ha cortado el suministro de gas ruso gratuito, que era el motor que permitía la supervivencia de Transnistria. A medida que pasan los días, la economía de la región sigue deteriorándose cada vez más, sumiéndose aún más en la penumbra y deslizándose cada vez más cerca del borde de la quiebra. Incluso la conocida central eléctrica de Kuchergan, que solía generar grandes ingresos enviando electricidad a Moldavia, intenta ahora arreglárselas con el carbón para sobrevivir. Los jóvenes con estudios compiten prácticamente entre sí para escapar de esta prisión sin esperanza y buscar refugio en Europa. Sin embargo, lo único que queda atrás es un sistema que se ha desmoronado y personas mayores que necesitan ayuda urgentemente. La llamada Autoridad Separatista de Tiraspol parece hoy en día no ser más que una organización en bancarrota y desconectada, que sigue suplicando ayuda a Moscú, pero no encuentra respaldo. La Unión Europea está prestando todo su apoyo a esta situación y está destinando miles de millones de euros en fondos esenciales al país, para garantizar que la resiliencia de Moldavia no se vea comprometida en ningún nivel. Este impecable escudo financiero está neutralizando de forma permanente la influencia rusa en todos los ámbitos, desde la modernización del ejército moldavo hasta la construcción de infraestructuras de ciberseguridad. Esto es así en todos los frentes. En este momento, Putin se encuentra en un estado de desesperación ya que ha agotado todas sus opciones diplomáticas y ahora se ve obligado a observar esta integración occidental desde la distancia. Moldavia ha logrado uno de los éxitos más significativos en la lucha diplomática contra Rusia, que intenta absorber a Moldavia en su totalidad. Por otra parte, el verdadero golpe devastador que realmente mantendrá a Putin despierto por las noches y acabará por destrozar toda su estrategia en Europa del Este, apenas está empezando a tomar forma. Por la sencilla razón de que Moldavia no se conforma con limitarse a enterrar sus rotas conexiones con Rusia en los anales de la historia. El expediente relativo a la unión histórica, que incluye el gran plan de integración con Rumanía, se encuentra actualmente en pleno centro de la mesa geopolítica. No se trata ni de un típico rumor político ni de una promesa electoral. Más bien, es un cuchillo geopolítico que atravesará a Rusia justo por el centro del país. Como recordarán, la presidenta moldava Maya Sandu dejó claro que apoyaría sin reservas la fusión de Moldavia con Rumanía en caso de que se celebrara un referéndum. Esas declaraciones fueron una señal geopolítica notable que encendió no solo la política de la zona, sino también la de todos los centros de poder occidentales, desde el Pentágono hasta la sede de la OTAN. En los fríos pasillos del Kremlin, esta audaz declaración tuvo el impacto de un jarro de agua helada sobre la audiencia. La razón es que habría que redibujar por completo los mapas del continente europeo para dar cabida a la fusión de Rumanía y Moldavia como estados. Una situación como esta podría dar lugar a que el río Prut, que históricamente ha servido de frontera entre los dos países, quedara completamente eliminado. La división artificial que ha persistido durante décadas podría quedar relegada a los polvorientos estantes de la historia, con un solo movimiento siempre que se haga de acuerdo con un idioma, una historia y unos objetivos compartidos. Este posible e ingente impulso de integración no es solo una firma política. También representa el entrelazamiento irreversible de las mayores infraestructuras militares, económicas y energéticas de Europa. Se trata de un avance significativo. Sería posible que surgiera en escena un nuevo y enorme Estado europeo integrado y con una capacidad militar muy aumentada. De un solo golpe, esta inmensa unión potencial tiene la capacidad de destruir toda la autoridad coercitiva de Putin en Europa del Este, así como el imperio del miedo que ha construido. Es posible que todos los delicados equilibrios geopolíticos que Rusia ha establecido en el Mar Negro a lo largo de cientos de años se derrumben abruptamente sobre Moscú, principalmente debido al hecho de que Rumanía se posiciona actualmente como uno de los países más importantes y poderosos de la OTAN en Europa y de la Alianza respectivamente.
Tras la unificación de Moldavia y Rumanía, todo el territorio de Moldavia quedará inmediatamente bajo el paraguas de la OTAN, en cuestión de segundos. Cuando llegue ese momento, esos 1.500 soldados rusos desesperados que se encuentran atrapados en Transnistria, de los que hemos estado hablando desde el principio, se despertarán una mañana para descubrir que se encuentran justo en el centro de las líneas enemigas, directamente en territorio que pertenece a la OTAN. No se enfrentarán a la modesta fuerza militar de Moldavia, sino a la enorme potencia militar directa y de vanguardia de la OTAN. Además, en caso de que se produzca la unificación, los aviones de combate F-16, los más avanzados de la OTAN, sustituirán a los obsoletos helicópteros soviéticos que actualmente patrullan los cielos. Las redes de radar y los sistemas Patriot más avanzados se desplegarán a lo largo de esa enorme línea que se extiende desde la costa del Mar Negro hasta la frontera de Transnistria. Estos sistemas vigilarán cada movimiento de Rusia segundo a segundo. En el aire volarán los aviones de combate más avanzados, y los sistemas de defensa aérea más avanzados del mundo permanecerán en un silencio sepulcral frente a ellos. Los escenarios de unificación que se han debatido representan una derrota estratégica sin precedentes para Rusia, que sería mucho más significativa de lo que cabría imaginar. Una posibilidad es que el flanco sureste de la OTAN se transforme en un escudo vasto, ininterrumpido e impenetrable, que se extienda desde las cálidas aguas del Mar Negro hasta las profundidades de Ucrania. Es posible que la mayor preocupación de seguridad que Ucrania siente, siempre acechándola en su frontera suroeste, pueda eliminarse por completo de la noche a la mañana, al trasladar directamente al frente oriental a las miles de tropas especiales que se ve obligada a mantener en la frontera con Moldavia. La administración de Kiev tiene el potencial de asestar otro golpe estratégico catastrófico al ejército ruso. Si Putin tuviera que enfrentarse a cualquiera de estos escenarios, sería una pesadilla para él. Por ello, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, reaccionó con gran preocupación, calificando este gran plan como un plan destructivo que acabará con el Estado moldavo. Sin embargo, estas luchas llenas de terror carecen por completo de sentido. Moscú no puede detener este vasto proceso geopolítico porque no posee la legitimidad política ni el poderío militar necesarios para hacerlo. Incluso en este mismo momento, Moldavia y Rumanía ya han comenzado a entrelazarse mediante líneas energéticas de nueva construcción, carreteras modernas y puentes que cruzan el río Prut. Con cada día que pasa, las infraestructuras militares, civiles y comerciales de ambos países se están convirtiendo en un todo aún más inseparable, lo que realmente está cosiendo puntada a puntada esa unificación de facto que se había pronosticado. Con la construcción de este muro nuevo e inexpugnable en el eje Rumanía-Moldavia, la larga y ominosa sombra de Rusia en Europa del Este ha quedado totalmente cortada. Como resultado de estas medidas con visión de futuro adoptadas por Moldavia, las esperanzas de Vladimir Putin de dividir y dominar Europa se están desmoronando en sus propias manos. Estos días extremadamente importantes y llenos de acontecimientos del año 2026 están siendo testigos del espectacular colapso de uno de los últimos bastiones de Rusia en Europa. Como resultado, estos días son extremadamente significativos y están llenos de acontecimientos. La extraordinaria valentía que ha demostrado Moldavia al retirarse de la comunidad de estados independientes ha destrozado una a una las redes geoestratégicas en las que Putin tenía tanta fe y que creía invencibles. El gobierno de Chisinau no solo escapó a su propio destino, sino que también impartió a todos los estados de la región una ilustre lección sobre cómo defenderse con valentía frente a la gran amenaza rusa. Ya no es cierto que Transnistria sea un centro de poder que provoque temor en Rusia. Se ha convertido en un peso gigantesco que no puede salvarse, no puede recibir ayuda y se está deteriorando gradualmente. No hay rescate ni asistencia disponibles. Este territorio aislado ya ha comenzado a ocupar su lugar en el escenario de la historia, como una ruina creada por las políticas que Putin llevó a cabo con arrogancia y errores de cálculo.
En este preciso momento, el mapa de Europa está experimentando una transformación que se está produciendo ante nuestros propios ojos, y está ocurriendo de una manera irreversible. Por lo tanto, ¿cree usted que una Rusia atrapada y desesperada tendría el valor de llevar a cabo una maniobra militar inesperada, en un intento final por salvar a estos hombres en Transnistria? Por otra parte, en medio de las crecientes especulaciones sobre una posible unión histórica entre Moldavia y Rumanía en el horizonte, se vería Putin confrontado con el anuncio oficial de su derrota definitiva en Europa del Este. Esperamos con interés sus comentarios. Además, nos gustaría invitarles a disfrutar de nuestro material de vídeo en Spotify, que hará que sus largos viajes sean más agradables.